Casa Steiner fue construida en 1910. La construcción se encuentra en el barrio de Jetzing, Viena, Austria. El autor de esta construcción fue Adolf Loos. Nació el 10 de diciembre de 1870 en Moravia, lo que hoy es República Checa. Cursó estudios en la Escuela Profesional de Reichenberg y en la Politécnica de Dresden. Viajó a Estados Unidos, donde visitó la Exposición Universal de Chicago y trabajó como albañil, entarimador y delineante. En Viena, tras 2 años como arquitecto municipal, ministro de la Vivienda, dimitió por diferencias en la política de construcción oficial. Se traslada a París y entra en contacto con los círculos artísticos y conoce a la que será más tarde su clienta, la bailarina Backe. Ella y su antiguo cliente, el sastre vienés, serán los únicos que apoyan su actividad arquitectónica en Francia. En 1928 regresa a Viena, 5 años después de su muerte, el 23 de agosto de 1933, en Austria. El arquitecto inserta el edificio en el desnivel entre la calle y el jardín, disponiendo en la parte trasera 4 pisos, uno de ellos sótano, y relacionado su cubierta con la del único permitido en el lado de la calle mediante un gran techo curvo. Toda la articulación de los espacios interiores debía basarse en la juxtaposición de ambientes grandes y pequeños, conservando un único plano de cubierta. Las fachadas laterales muestran los diferentes ambientes con sus diferentes cotas. La fachada del jardín, en cambio, es ordenada y compuesta con un orden clasicista y simétrico, rematado con un techo semicircular enfundado en chapa. De este modo, Loos logra articular la transición entre la parte delantera del jardín y las elevaciones. La fachada de la parte trasera muestra ventanas de disposición irregular y distintos tamaños, reflejo de sus ambientes internos diferentes en tamaños y alturas, los cuales son reflejo del principio de Rauplan, concepto que Loos aplicó en muchas de sus obras y que consiste en un pensamiento del espacio, entendido como espacio intuitivo, consecuencia de una composición libre de volúmenes y planos. Gran complejidad en el espacio interior. El acoplamiento de ambientes a diversas cotas se manifiesta en la fachada mediante los huecos dispuestos de manera asimétrica. Una vez cruzada la puerta principal y atravesando un pequeño cancel, se abre a la derecha el recibidor. Posteriormente, un amplio salón que cumple las funciones de salón de estar, con un rincón dedicado a la música y comedor, ocupa todo el ancho de la casa. Todos los ambientes se caracterizan por muebles empotrados y diversidad de sillones, butacas y sillas. A Loos le gustaba decorar los ambientes con muebles estilo Chippendale. La planta baja tiene una altura de 2.85 metros. En la primera planta 3 metros de altura. Se distribuyen los dormitorios y el estudio de la señora Steiner, y en la segunda, con 2.1 metros de altura, diferentes cuartos de servicio. El sótano tiene una altura de 4 metros. Siguiendo los conceptos del arquitecto, las ventanas con sus diferentes tamaños y ubicaciones responden a las necesidades del ambiente al que deben dar luz y no a la observación del paisaje. En algunas fachadas se observa
terrazas escalonadas. La buhardilla desempeña la función de estudio de pintura para su propietario. El estilo de la casa Steiner es un ejemplo de arquitectura moderna. Se convirtió en una necesidad para los arquitectos en los años 1920 y 1930. Casi toda la literatura del movimiento moderno ha reproducido la fachada del jardín como un ejemplo indiscutible de arquitectura moderna, racionalista, radical.